historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El árbol se conoce por su fruto. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo 7:17. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo da fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Palabra de Dios. Mi nombre es Jorge Adiel Gómez Uruaga, ¿no? En primera instancia, entonces, el Jorge es el nombre de un santo que se refiere como el santo patrono de Inglaterra, San Jorge. Dice la leyenda que Jorge luchó contra el dragón, entonces como tal, por presencia de Dios en él, lo derrotó. Y San Jorge también fue un soldado que se convirtió en los comienzos del cristianismo, que los edictos del rey de la época lo que hacían era que mandaban matar cristianos y él de rabia fue y lo rompió y terminó también sacrificado. Y Adiel es un nombre hebreo que quiere decir el ángel predilecto de Dios, que también quiere decir, Jorge también quiere decir campesino en griego, ¿no? Entonces la unión de los nombres quiere decir el campesino predilecto que trabaja para Dios. En el colegio un amigo me decía Adiel pesos, y después me iba a 20 porque ya subí, entonces bueno, vamos a ver. Bien, yo soy hijo de una familia caldense, entonces la región paisa es comprendida por Risaralda, Quindío, Caldas y Antioquia, entonces alcanzamos ahí chupando ruedas del paisa, ¿no? Entonces comemos frijoles y arepa y chicharrón, su chicharrón. Entonces, bueno. En esa medida entonces mis papás son de un pueblo llamado Aranzazu, a una hora de Manizales. Bien, entonces ellos se conocieron en una Semana Santa. Mi papá trabajaba en Bogotá y como yo iba a visitar a la familia, la conoció por medio de una hermana y mi mamá. Y mi papá entonces trabajando en La Palma, Cundinamarca, tenía que hacer viajes larguísimos para ir a visitarla a ella los fines de semana y volverse terminando el fin de semana para poder ir a trabajar. No sé, mucho amor, ¿no? Con mucha traga. Bien, entonces la primera foto es mis papás se casaron por la Iglesia Católica y fueron bendecidos el 4 de marzo del 74. Y entonces, en esa medida, ¿el matrimonio qué es? El matrimonio es un compromiso entre tres: esposo, esposa y Dios. Hoy los jóvenes quieren, o incluso las parejas de hoy, el 65% de las parejas conformadas hoy están en unión libre. Y en esa medida dicen, es que si yo me caso o recibo el sacramento se me acaba la relación. Es la expresión de hoy, ¿no? Pero lo que no entienden es que si no está Dios centrado en la relación, primero, por ofensa a Dios se comete pecado, y dos, están poniendo las fuerzas en ellos mismos, ¿no? Bien, mi mamá quedó embarazada más o menos al año y medio de haberse casado con mi papá, y esa es la foto donde ella queda en embarazo. Y de esa manera entonces fue cuando me colocaron a buscar el nombre de Jorge Adiel. Jorge porque le gustaba a mi mamá, y Adiel porque era un amigo de mi papá, pero nunca supieron qué significaban hasta cuando yo vine a investigar hace unos años, que lo hice y por eso se los explicaba. Bueno, bien, entonces después viene la foto ya cuando yo estaba en la cuna. Yo nací sano, ¿no? Yo no tuve ningún problema de salud, me aplicaron las vacunas sin ningún inconveniente. Antes está el bautismo, ¿no? Yo a mí me bautizaron a los 10 días de nacido. Antes está el del bautismo, entonces fui bautizado a los 10 días de nacido. Si alguien aquí no es bautizado, lo invito a que busque el bautismo entendiendo lo siguiente. A nosotros nos bautizan y pensamos que ya, nos bautizaron y hasta ahí fue, ya cumplimos con el sacramento y se acabó. Y resulta que el bautismo es un contrato del hombre con Dios. Así lo titula San Juan Eudes, de donde provienen los sacerdotes eudistas del minuto de Dios. Contrato del hombre con Dios. Bueno, después viene una foto ya un poco más crecidito, tipo 3 o 4 años,
entonces ya uno entra en el jardín. Gracias a Dios, Dios me ha permitido estudiar desde muy niño. Después de esa foto, entonces viene la foto cuando me empecé a enfermar. Esa foto fue a los 9 años. ¿Enfermar de qué? De diabetes tipo 1, ¿no? ¿Qué es diabetes tipo 1? Azúcar en la sangre. Y me tengo que aplicar insulina desde los 9 años. Al día de hoy, me he aplicado más de 36.000. Al día de hoy, ¿no? Bien. Ahí entonces, después paso a la foto de la primera comunión con mi familia. Ahí conocen entonces a mi familia en pleno, cuando éramos niños. Mi papá, mi mamá, está mi hermano, el que me sigue, es el de gafas tirando trompa. Después están los dos pequeños, uno todo corbateado, que es Alejandro, el mediano, el que me sigue, se llama Julio César. Mi papá Néstor, mi mamá Esperanza y mi hermana Paola, la pollita, ¿no? Entonces, bien. Después de eso, entonces, viene la foto del equipo de fútbol de mi colegio. Yo era una persona muy deportista, entonces yo jugaba fútbol, microfútbol, baloncesto, voleibol, incluso todos los juegos de mesa, dominó, ajedrez, parqués, todo lo que era juego me gustaba. Incluso yermis jugué, los que jugamos yermis, ¿se acuerdan de eso? De organizar tapas, eso sí que jugar. Bueno. Bien, entonces yo era muy deportista y ahí se ve en uno de los equipos de fútbol, incluso gané varias medallas en campeonatos de fútbol y microfútbol, y bien. Pero ya ahí estaba enfermo de diabetes, ¿no? Hasta ese momento digamos que era manejable, entonces ¿qué fue lo primero que me mandaron? Dieta, insulina. Pero el concepto de diabético que yo tenía era el de una tía que se había muerto de un coma diabético. Entonces, que ella había exagerado en el dulce, incluso es que se sentaba en la puerta de la casa a comerse el dulce de guayaba que hace uno, y le dio un coma y se murió. Entonces yo lo que decía era, yo decía, no coma dulce, entonces decían, no, uno se muere lleno y se muere contento. Y ni me he muerto, pero yo estoy muy contento. Entonces, en esa medida, fue un desconocimiento de la enfermedad, porque muchas veces los médicos no le indican a uno las consecuencias. Y la diabetes es una enfermedad degenerativa, ¿no? Es degenerativa. Entonces no es inmediata la muerte. Puede pasar, claro, en los comas diabéticos, pero no es lo común. Cuando a mí me dio a los 9 años, entonces, lo normal en una glucometría, es decir, un examen de sangre es entre 70 y 110. Y a mí me encontraron en 452. Era coma diabético y me tuvieron que hospitalizar. ¿Cómo se notó que yo empecé a enfermarme? En mi casa empezaron a hacer un arreglo que pulen el piso, entonces levantan polvo, entonces tocó reducirnos a la sala comedor. Todo tocó arrumarlo. Entonces mi papá y mi mamá pensaban que era por el polvo. ¿Y qué pasaba? A mí me daba muchísima sed. Entonces en la noche me dejaban una jarra de limonada con azúcar. Entonces yo me ponía a tomar, no se sabía. No teníamos conocimiento. Fuera de eso me compró mi papá una caja de ponimalta. En 8 días se fueron las 30. Fuera de eso entonces llegaba a tomar agua panela bogado de la olla. Es decir, obviamente como no teníamos conocimiento de qué estaba pasando, pues lo que yo estaba haciendo era contraproducente. ¿Qué es diabetes? Quiere decir en griego el que se va por el sifón. ¿Por qué? Porque resulta que cuando uno empieza a comer azúcar, el cuerpo trata de eliminar el azúcar a través de la orina, ¿no? Entonces, ¿cómo se dieron cuenta? Porque yo ya tenía una apariencia esquelética en 8 días. Y fuera de eso ya estaba totalmente débil. Entonces me llevaron al pediatra y fue cuando descubrieron que ya era diabético, ¿no? Bueno, tuve la primera hospitalización de 8 días en ese momento, que es cuando la foto, cuando estoy escribiendo, ¿no? Bueno, volvemos entonces, después de la foto de la parte deportiva, ingresé al colegio, y en el colegio, entonces yo empecé en el colegio agustiniano de San Nicolás, en el centro, al lado de la Luz Ángel Arango, y hice hasta 7º y 8º grado. En 7º, entonces me tocó repetir, porque yo era tan piloso, que entonces repetí 7º, y fuera de eso me estaba tirando hasta recreo, ¿no? Entonces, pasa como el cuento de que era yo tan concentrado en las cosas que un día llegué a la casa y le dije, mami, me felicitaron en el colegio porque era muy piloso, sagaz e inteligente. Y dice, bueno, mijito, lo felicito, pero primero yo no soy su mamá y segundo, en su casa queda al frente. Entonces, en esa medida, lo que quiero referir es que como yo era tan aficionado al deporte, yo prefería irme a entrenar que estudiar.
Y entonces dejaba la maleta y otro me la llevaba tal cual. La advertencia de mi papá fue entonces en octavo, cuando el primer bimestre va y reclama notas y todas en rojo. Entonces mi papá me dijo, bueno, o se pone las pilas a estudiar o se pone a trabajar conmigo, pero el deporte se acaba. Y el referente fue optar por irme a trabajar con mi papá. Entonces, me salí de estudiar o me sacaron de estudiar muy bien. Y yo lloraba era porque me sacaban del deporte, ¿no? Ese año entonces cumplía 14 años y comencé a trabajar. Y ese año descubrí cuáles eran los sacrificios que hacía papá y mamá por mí, ¿no? El pago de servicios, el pago de los colegios, de la ropa. Entonces ahí fue cuando valoré realmente el esfuerzo de papá y mamá y fue cuando empecé a madurar, por lo menos a nivel de responsabilidad, ¿no? Antes de eso viene el sacramento de la confirmación, ¿sí? Sí. Entonces antes viene el sacramento de la confirmación, eso fue antes de graduarme como bachiller. Me confirmé incluso con mi hermano, que en esa época tenía 16 años, yo ya tenía 19, y también entonces comencé a perfilar mi vocación. Mi vocación entonces, como yo trabajé con mi papá, pues al comienzo pensaba ser administrador de empresas. Después, como yo fui acólito, entonces duré desde los 9 años hasta los 19 cuando entré al seminario, siendo acólito. Entonces ya tenía referentes de 3 sacerdotes para ingresar a diferentes seminarios, ¿no? Entonces ya tenía, digamos que, un cierto perfil a nivel de vocación. Existen 3 vocaciones: matrimonio, vida religiosa, entre ellas religiosa como monjas o sacerdotes o frailes, frailes más bien. Los frailes no son muchas veces sacerdotes, pero son vida religiosa. Y solteros, no hay otro tipo de vida a nivel vocacional, ¿no? Lo otro son profesiones, ¿me explico? Bueno, entonces ahí sí viene la foto del grado, donde estoy con mis compañeros. Yo ya tenía ahí una compañera, la bebé que se ve ahí es hija de la niña que la está cargando. Ella terminó embarazada ese curso, el grado 11. Esos son algunos de mis compañeros. Y ya viene después la foto del cartón de bachiller. Después entonces ingresé al seminario, entonces se ve la foto del seminario, o por lo menos cuando estaba en la época de seminario. Y yo ingresé al seminario porque un día, por Comunidad Matrimonial Alegría, mi mamá pertenece a esa comunidad hace 23 años y empezó con mi papá. Fueron a una convivencia a Valmaría, que es en Usaquén, el seminario mayor, y un seminarista peruano entonces se me disfrazó de payaso y allá hizo amistad con mi papá, con mi mamá y con mi hermana. Entonces dijo que por qué no iba yo y no sé qué. Fui y conocí el seminario y yo me enamoré del seminario por la cancha de fútbol. Entonces yo dije, no, yo me vengo para acá porque imagínense, casa propia y con cancha de fútbol. Eso digamos que ¿para qué les digo esto? Porque Dios pone a veces ciertas disculpas para que nosotros nos acerquemos a Él, ¿no? Bueno, entonces en el seminario yo estudié lo que fue formación eudista, espiritualidad eudista, Biblia, pastoral, liturgia y documentos de la iglesia, algunos documentos de la iglesia. Y nos permitían ingresar a la Universidad Minuto de Dios y yo comencé a estudiar licenciatura en filosofía. Me vine a salir del seminario 13 años y medio después de haber ingresado, porque comencé a tener ciertas falencias a nivel de soledad. ¿Por qué? Porque yo empecé a poner la vocación en mis propias fuerzas y no en la fuerza de Dios. Y así pasa con todos los proyectos o empresas que organicemos a nivel de vida, de familia, de estudios. Si no es puesta la fuerza en Dios, es decir, la fuerza que da el Espíritu Santo, empezamos a flaquear cuando no hemos empezado, ¿no? Y eso fue lo que pasó con realmente mi vocación. Entonces deseaba formar una familia, ¿no? Y me salí del seminario por el referente que escribe San Pablo. San Pablo escribe que hay que alejarse del demonio, del mundo y de la carne. Y yo finalmente no me pude alejar de las mujeres que son un demonio con un mundo de carne. Entonces, en esa medida, pues traté de buscar realmente novia. Y bueno, me salí del seminario faltando un año para ser licenciado en filosofía y terminé finalmente porque unas amigas me dijeron, pues si ya le falta un año, hermano, saque, luego alguna cosa le sirve. Y terminé sacando el título de licenciado en filosofía. En esa época, cuando saqué el cartón, ahí lo estoy recibiendo de manos del padre Diego Jaramillo de la Universidad Minuto de Dios.
Y después viene el cartón de licenciado en Filosofía de la Universidad Minuto de Dios. El nombre es Corporación Universitaria Minuto de Dios. Bien, en esa época también entonces conseguí la novia que tanto deseaba. Y ella entonces, cuando yo me cuadré con ella, a los 8 días de haberme cuadrado con ella, ella tuvo que ir a visitarme al hospital porque entré por problema diabético en diálisis. Yo ya me venía edematizando las piernas en el seminario, entonces se hinchaban como cuando las señoras mayores se caminan mucho tiempo y se les hinchan y se lo oprimen y le quedan como plastilina. Entonces así ya me generaba. Voy a hacer un pequeño paréntesis aquí y voy a cantar la siguiente canción. Yo era un tipo relativamente bueno, mejor dicho, yo era un pobre diablo más. Tenía llena la barriga y la conciencia tan tranquila que llegué a sentirme bueno de verdad. Hasta que un día tocando esta guitarra me hablaron de un tipo flaco y pelucón. Yo de tantos Contreras y que no quería problemas, me metí en esta locura del Señor. Fue allí donde comenzó la vida, y la vida se decidió a vivir. Y viviendo se construyó esta historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. Me dio una fuerte cristianitis aguda, tan aguda que jamás llegué a sanar. Y junto a otros desahuciados nos conseguimos un barco y nos fuimos a buscar la libertad. Y fue allí donde comenzó la vida, y la vida se decidió a vivir. Y viviendo se construyó esta historia que tú ya sabes de memoria, porque tiene algo de ti. Bueno, después entonces viene una foto donde yo aparezco perdiendo la visión y mi papá acompañándome en un parque, y se ve como cierta angustia de mi papá. Incluso me preguntaba que de qué color veía las ramas de los árboles, y yo las veía grises. Yo empecé incluso a caminar por los andenes y no identificaba un andén de la calle, y muchas veces mandaba el pie sin lograr apoyarme. Ya no lograba leer los letreros de las bucetas, entonces me tenía que acompañar a las citas médicas. Bueno, después viene la foto de la diálisis. Ahí se ve en cierta proporción qué es una diálisis. Hay dos tipos de diálisis. Una es peritoneal, es decir, le colocan un catéter, una manguera que sale del estómago para colocar cada 4 horas un líquido que se llama glucosa, y esa glucosa la absorbe el cuerpo para que la intercambie por orina. Entonces yo me metía por esa sonda, el líquido lo chupaba el cuerpo y después sacaba 2,5 litros de orina mientras me aplicaba 2. Entonces era una cosa muy esclavizante. Por esa situación me dieron 6 peritonitis. Bueno, también me dieron 2 paros cardíacos. Me dio un edema pulmonar. Fuera de eso, como a mí me mantenían anticoagulado para que no me diera una cosa que se llama fibrina, que es como una nata, y no se tapara la manguera, entonces a mí me picaba mucho el cuerpo, porque cuando uno pierde el problema renal le genera que el fósforo se le vuelve excesivo, no lo elimina, y entonces le pica demasiado el cuerpo. Entonces me salían unas costricas chiquitas, y al rascarme cualquiera y quitármela por la anticoagulación me bañaba en sangre, es decir, la camiseta quedaba empapada en sangre, que yo quedé con el apelativo con un sacerdote del Hospital San José como el Cristico, ¿no?
Bien, resulta que la otra que se ve ahí es la hemodiálisis. Cuando yo me quedé ciego, ya me pudieron hacer esa, porque la otra se podía hacer era para evitar que me quedara ciego. Finalmente perdí la visión, entonces me pudieron hacer esta. Y esta yo voy lunes, miércoles y viernes hace 13 años, 4 horas por día, sin fallar lunes, miércoles y viernes. Porque si yo no hago eso, me intoxico y me hematizo. Como yo no orino, lo tienen que sacar a través de la sangre, hemosangre, diálisis, a través de, para hacer el proceso de orina que ya no hace el cuerpo normalmente, ¿no? Después entonces de la diálisis, aunque yo me quedé ciego y aunque yo había tenido ya estas complicaciones, también incluso estuve por primera vez en cuidados intensivos por uno de los paros cardíacos. Duré 8 días en cuidados intensivos y ya me habían hecho una cirugía para atrofiar los ojos porque tenía tanto dolor de ojos que yo gritaba que me lo sacaran y no podía dormir. Entonces yo era toda la noche como cuando uno está un león encerrado para lado y lado, tratando de calmarme un poco y era quedándome, ay, no sé qué. Entonces mi familia no podía dormir y la única manera de dormir era que mi mamá orara por mí y Dios me permitió una calma de media hora para descansar. Resulta que cuando yo estuve en cuidados intensivos también y en esos días estuve tan mal que los médicos desde los 9 años, cuando tuve el coma diabético, él no pasa. Después a los 23, él no pasa. Después a los 25, él no pasa. Ya voy en los 37 y ahí voy. Entonces no es palabra de los médicos definitivamente, sino es definitivamente palabra de Dios, ¿no? Es hasta donde Dios permita y hasta donde Dios permita que uno luche cuando uno se abre a la acción de Él. Cuando estaba en esas crisis, en el Hospital San José del Centro, mi mamá a la 1 de la mañana, porque ella tenía que acompañarme todo el tiempo, iba y buscaba la capilla, aunque estaba la puerta cerrada, golpeaba en la capilla y decía, Señor, aquí estoy. Y se postraba, cabeza en tierra y le decía, Señor, déjame en otro ratico. Bien, y ahí es lo que es la intercesión de la mamá, ¿no? Tengo también la foto del seminario, van a verla ahorita, van a ver incluso predicando en un congreso católico de parejas de la comunidad matrimonial Alegría frente a 2000 personas. Aparece también la foto de mis hermanos y de mi papá y de mi mamá ya con mis hermanos siendo más ya adultos. Ellos entonces todos son profesionales. Uno es diseñador gráfico, el que me sigue, el otro es arquitecto, la otra es profesional en marketing y negocios internacionales. Pertenezco a un ministerio de música, Quirios, que es la foto que aparece ahí, y el otro que es el ministerio de música Getsemaní, los dos de nuestra parroquia, la Señora de la Medalla Milagrosa. Ahora, 2 años antes me metí a tocar en la parroquia del Hospital San José a las 11 antes de entrar a diálisis. Entonces yo canto también allá en las misas. Antes de la cirugía hay 2 fotos deportivas cuando me rehabilité, que son el equipo de Golbol y yo con el trofeo y el balón. ¿Qué es eso? Después de durar 8 años sin rehabilitación, porque mi papá y mi mamá me acompañaban, que no, que cómo se va usted a mover solo, que qué miedo, que vea, que no sé qué. Entonces,
Un amigo que llegó a la parroquia también ciego, se movilizaba solo, estudiaba en la universidad y se iba solo. Bueno, toda la parte de baño y eso sí nunca he tenido problema, pero lo de alistar la ropa, lo de cocinar, lo del manejo del computador, él hacía todo eso, incluso a mí me daba apoyo a los celulares. Entonces conseguí un celular después de la rehabilitación que me habla todo por audio. Ahí manejo los contactos, por el computador manejo lo que es el Word, es decir, documentos escritos y manejo de estudio en internet. Y eso lo aprendí en el instituto. Me enseñaron también el braille, que es el escrito para ciegos con puntos en relieve. Me enseñaron a manejar la estufa y a cocinar, incluso a cortar con cuchillo, ¿no? De eso me enseñaron a manejar monedas y billetes, la tendida de la cama, el alistar la ropa tocando el tacto, alistando la ropa tocando la ropa. Y eso lo que me generó también fue independencia, ¿no? Y poderme movilizar. Entonces desde el 2011, dicto clases en la Escuela de Organización Minuto de Dios. Y voy y me vengo solo, ¿no? La última cirugía entonces fue el año pasado, en abril 26. Con esas cirugías, completé 28 cirugías en sí. Ya había tenido en el 2012 la tercera ingreso a cuidados intensivos por una bacteremia severa que duré 48 días hospitalizado y 6 en cuidados intensivos. Y el año pasado me tocó hacerme la operación de 3 glándulas chiquiticas que están detrás de la tiroides, que se llaman paratiroides, porque esas glándulas lo que generan es que los huesos se solidifiquen, ¿no? O sea, que se mantengan pues fuertes, y estaban haciendo lo contrario por el problema renal. Y como yo estaba haciendo deporte de alto rendimiento, entonces finalmente me la hice, y fue cuando me quedé con este tubo. Yo respiro por este tubo, y si yo no me tapo, no sale la voz. Entonces por eso tapo para que no se filtre el aire y pueda hablar, y destapo para que entre el aire. ¿Me explico? Por eso tapo y destapo. Eso es lo que ustedes ven, el manejo del dedo ahí, ¿no? No es por hacer sonido, el micrófono no funciona. Entonces bueno, y en esa se ve la foto de cuidados intensivos. Ahí entonces se ve la foto que me tomó mi hermano de un celular. ¿Qué pasó en ese momento? Yo ya llevaba ciego 12 años, 13 años en diálisis y haciendo pastoral, pero en ese momento dicen los santos que es en el momento donde se tienen las mayores tentaciones a nivel humano. 1, desesperanza. 2, faltos de fe. 3, se nos pasa por la mente todas las cosas malas que hemos hecho. Y 4, que no va a haber salvación para nosotros, ¿no? ¿A mí qué me pasó? Y como a mí me estaban llamando de la cirugía, entonces me llamaban y yo lo que sentía era una nada. No pensaba en nada, no sabía nada, es decir, un vacío total. Entonces alguien me llamaba Jorge, y entonces yo o respondo o me quedo aquí como tan chévere. Y finalmente respondí, y cuando me desperté dijeron respire. Yo tragué aire y el aire se me quedó en el estómago y no salía. Y tragué y no salía. Y yo, no respiro, no respiro. Y la angustia es una cosa absurda. Y entonces salieron y me colocaron otra vez la anestesia y me colocaron entonces el ventilador artificial por segunda vez. Esa noche yo le dije a la enfermera, ¿por qué no le pregunté al médico si me quita esto? Escribiendo, ¿no? Y me lo quitaron sin ningún procedimiento adecuado y resulta que no volví a respirar y tuvieron que pasarlo a quemarropa. Entonces yo le decía a mi papá, no, los médicos somos paramilitares, porque obviamente ellos por salvarle la vida tuvieron que pasar eso a la fuerza, a romper allá lo que fuera. Después de casi 10 días colocaron este tubo que se llama traqueostomía, que tiene más o menos 7 centímetros hasta acá. Y este que me lo colocaron desde septiembre, que se puede quitar, limpiar, porque me colocaron un enterizo al comienzo porque es que pensaban que era provisional. Ya esto no me lo pueden quitar, solamente la bondad de Dios. Bueno, en ese momento entonces, ¿cuáles eran las tentaciones? Le pregunté a Dios, Dios, ¿tú existes? Porque como resulta que uno no ve nada, a mí me preguntaban, ¿ha visto a Dios? ¿Ha escuchado a Dios? ¿Ha tenido visiones? O lo que leí en la palabra,
visiones, sueños, nada. En ningún momento de mi vida he tenido manifestaciones, digamos, especiales que uno diga de ese tipo, no. Pero aún así mi mamá fue sanada de lupus hace 15 años, por ejemplo, ¿no? Ella estaba desahuciada de lupus y Jesús la sanó. En mi casa hubo escarcha en algún momento en un Santo Rosario. La escarcha es regalos de la Santísima Virgen de su presencia. La Santísima Virgen María entonces no puede quedar fuera de nuestra fe. Es la Señora que nos acompaña, que nos protege y que cuando nos estamos soltando, ella nos agarra y nos tira las orejas como las mamás de una de aquí y nos lleva a su Hijo Jesús. María nos salva, nos sana y nos santifica. Ella es la gran intercesora. Por eso, fuera de la Santísima Trinidad, ella tiene el título de Santísima Virgen María. No hay ninguna santa ni santo que tenga ese referente. ¿A dónde queremos llegar? Nuestra meta es el cielo. Y el cielo es Dios mismo. Decía un tío, no, usted ya tiene el cielo ganado. Usted ya tiene una casa en mármol y con carro. Yo digo, tío, no me sirve ni allá ni acá. Porque mi cielo es Dios, ¿no? Y eso es lo que tenemos que entender. Que todo nos tiene que remitir a la meta final que es Dios, el cielo. El cielo es Dios mismo. Y ahí podemos ver a Jesús resucitado. Quedarnos con Él, poderlo contemplar cara a cara. Entonces es hacer todo en lo posible lo que Jesús nos manda en los evangelios, ¿no? Y amarlo, porque finalmente seremos juzgados por un mandamiento que encierra todo, el mandamiento del amor. Cuando yo estaba en cuidados intensivos, mi papá me decía, mi hijo, usted me decía y me escribía, usted en algún momento le dijo a Dios que quería ser santo. Y esa santidad, usted también la ofreció, que si tenía que perder una pierna o un órgano de su cuerpo para la salvación de alguien, la perdería. Y en ese momento estaba como Shakira, ciego, sordo y mudo. Entonces, en ese momento no perdí totalmente la voz, empecé a hablar como el tal cual del Boletín del Consumidor. Y hoy canto con mi voz normal, con ayuda del tapón, pero canto. Hay gente que con esto ni habla, no le sale una sílaba. Incluso el médico que me lo colocó decía que este tapón o este tubo lo utilizan solamente personas en coma o que están muy mal. Son muy poquitos los que tienen esto y salen a la calle, ¿no? Fuera de eso, entonces también le escribí al padre, yo le dije a Dios que quería ser santo, pero se lo tomó muy en serio. Mi papá me escribía, los soldados van y pierden órganos, manos, dedos, piernas, vista, incluso por guerras que no saben ni para qué la están luchando. Pero esta lucha es el ofrecimiento en la enfermedad por el sostenimiento de los que no creen, no aman y no buscan a nuestro Señor, ¿no? ¿Cuál es el cansancio que tienes? ¿Cuál es el deterioro en tu armadura que le puedes ofrecer a Dios diciéndole, Señor, que esto no quede en vano? Y fuera de eso también, no solamente lo malo que nos pueda pasar en cuanto a salud, trabajo o dificultades, sino también ofrecer triunfos y alegrías, ¿no? Entonces por eso decimos, cansado del camino, sediento de ti, al desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado y a veces sufrí, que la lucha he ganado, la armadura he desgastado, vengo a ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito regresar a este
pasado, muy confuso a ti clamé, pregunté qué está pasando, el enemigo me atacó, también mi corazón me está engañando. Néstor y yo nos casamos hace 39 años, centramos en nuestro hogar al Señor Jesús y a la Santísima Virgen. Somos una familia renovada, pertenecemos a la comunidad matrimonial La Alegría del Minuto de Dios hace 23 años, allí hicimos el encuentro de renovación matrimonial. El Señor nos tenía preparados para afrontar este acontecimiento en nuestra familia. Señor, derrama abundantes bendiciones en cada una de las familias que están escuchando este testimonio, porque es obra tuya, Señor. A ti te alabo, te bendigo y te glorifico, Jesús, porque tú estás vivo, presente y resucitado en medio de nosotros. De una vez aprovecho para darle muchísimas gracias a tantísimos sacerdotes que han orado por esta familia, por nuestros hijos, Jesús. Vemos sus frutos y de este lindo hogar, de esta linda familia, hay 4 frutos, 4 hijos. Y vemos que cada uno son maravillosos. Los invito para que cuidemos nuestros hijos y cuidemos nuestro hogar, que es lo más lindo que el Señor nos ha regalado. Y la Santísima Virgen, que siempre está intercediendo ante el Señor por nosotros, le entregamos nuestro corazón, llévanos al corazón de tu Hijo y no nos sueltes de tu mano, porque por ella llegamos hacia Jesús y por eso el Santo Rosario no lo soltemos de nuestra mano. Cada Ave María es una rosa que le entregamos al Señor, que la Santísima Virgen le entrega al Señor con nuestras necesidades. ¿Cuántas rosas les puedes entregar a la Santísima Virgen para que ella les llegue al Señor? 50 rosas tiene el Santo Rosario, no lo desperdiciemos. En tu nombre, Señor, lanzo las redes. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Qué difícil es posar en esta situación de enfermedad de nuestro hijo. Sin embargo, Señor, te doy gracias por el dolor y por el sufrimiento. Te pedimos, Señor, que nos des el sufrimiento y el dolor, pero también la fortaleza para poder soportarlo. Y que sea siempre, Señor, a tu lado. Necesitamos de ti, Señor Jesús, a cada instante de nuestras vidas. Necesito de ti como las plantas necesitan del agua y del sol. Te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Por todos nosotros, por mi hogar, mi esposa, mis hijos. Bendícelo, Señor. Aumenta y fortalece la fe en cada uno de los miembros de mi hogar. Creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Amén. ¿Cómo estás? No lo sé. De pronto no quieras hablar, pero hoy quiero recordar ese ayer que hoy me anima a cantar. Recuerdo las tardes que hacíamos carreras, yo en carro de pedales y tú en bicicleta, y aunque en desventaja ganabas, desde ahí me di cuenta que eras un campeón.
Recuerdo las tardes que con mucha prisa saqueabas al viejo pa' comprar las fichas, llenabas un álbum que él mismo rompía y me di cuenta de tu gran picardía. Recuerdo tus riñas en la calle y la escuela, donde tú veías lluvia, yo veía una tormenta. Parecía tu llavero, era tu escolta secreta, te defendía de todo, pues eras mi estrella. Recuerdo esos años inmensos del barrio del sur de los juegos, y cuando te fuiste de casa para poder cumplir tus sueños, añoro tu empuje y tus ganas. Extraño tu sonrisa y tus gafas, y extraño también esos chistes malos que te hacen inolvidable. Quiero oírte cantarle al mundo que de nuevo eres un hombre feliz. No, no, no quiero verte así. Yo quiero oírte enseñarle a la gente todo lo que me enseñaste a mí. Quiero hoy dibujar lo que será una nueva hoja en tu vida, y quisiera que Dios la aceptara también para que Él mismo la dirija. Te veo en algún lado enseñando a los niños, y en medio de clases tomando un cafecito, pidiéndole a Dios la paciencia para que sus gritos no te saquen de quicios. Te veo dirigiendo casas de drogadictos y alistando tus guantes para tapar los domingos, conquistando mujeres con tus ojos verdes y escuchando como siempre con gusto a tus amigos. Te veo con tu esposa y tus hijos, lo que el Sacramento no quiso, con un negocio como el del viejo, todo un esposo apetecido, tal vez cantando aún en un ministerio. Alabando a Dios y a todo su gremio, pagándole la deuda de que te haya sanado por completo. Cantarle al mundo que de nuevo eres un hombre feliz. No, 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 no quiero verte así. Yo quiero oírte enseñarle a la gente todo lo que me enseñaste a mí. Ya es hora de pararte, Jorgito. Debes seguir haciendo el camino para que luego te sigamos
3 hermanos, 1000 amigos, el día hasta ahora comienza. Los pájaros salen de sus nidos, la vida donde seas bien corta, levántate. Dale una pincelada tú mismo.